Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal, especialmente al nuevo video del curso de cálculo integral. El día de hoy arrancaremos por fin con el teorema fundamental del cálculo, el cual dice que si yo tengo una función f minúscula de x continua en el intervalo cerrado a b, la integral de esa función en ese mismo intervalo va a ser igual a su antiderivada evaluado en el límite superior del intervalo menos la antiderivada evaluada en el límite inferior del intervalo, donde obviamente la antiderivada la he denotado con la letra f mayúscula de x. La demostración de este teorema requiere algunos pasos. Primero, conocer el teorema del valor intermedio de las integrales. Segundo, definir esta cantidad que está por acá, que he puesto en blanco, y calcular su derivada por medio de la definición del límite. Y de ahí me da que el valor de la derivada de esta función que está por acá va a ser igual a f de x. Voy a tratar de explicar el teorema fundamental del cálculo por medio de la siguiente figura que está acá y vamos a tratar de entender esta parte que se encuentra aquí al lado derecho. Entonces, arranquemos diciendo que yo tengo una función f de x dada por la curva amarilla, la cual voy a utilizar para calcular el área bajo la curva de la función en el intervalo AB. Por lo pronto, escojamos un punto x que se encuentra en ese intervalo. El área bajo la curva de la función en el intervalo ax pues sería igual a la integral desde a hasta x de f de x por dx. La cuestión es que como yo estoy tomando este punto arbitrario a lo largo del eje x y evitar confusiones, entonces ya no coloco aquí x ni acá, sino que simplemente escojo otra variable, en este caso sería una variable muda, y la nombro como t. Bien, pero tengamos en cuenta que dentro de la integral aparece es la función f de x. Bien, entonces tengamos en cuenta que esa va a ser el área como función de este punto que se encuentra acá, ya que al incrementar el valor de x, es decir, al desplazar x hacia la derecha, el valor del área se va a incrementar como función de ese punto x o de esa variable x. Bien, resulta que esta parte que se encuentra aquí en verde, pues va a tener un área delta a. ¿Por qué razón? Porque este punto que se encuentra aquí, voy a marcarlo, este punto que está acá, voy a decir que es el punto x más delta x, es decir, el ancho de este intervalo que está acá a lo largo del eje x va a ser delta x. Por lo tanto, su área va a ser igual a la base, que sería delta x, por la altura, que obviamente no va a ser tan claro, porque tengo muchos valores de la función. Acá tengo un valor y acá tengo otro valor. Pero supongamos que delta x es muy pequeño. Si delta x es pequeño, entonces yo podría decir que el área o el delta del área que está en verde, voy a colocarlo por acá en verde, el delta de a va a ser igual a la base por la altura o a la altura por la base, pero esto es un aproximadamente igual, realmente. Ahora, ¿cuándo el área de la región en verde va a tener una altura realmente f de x? La respuesta a esa pregunta es muy sencilla y es cuando delta x tiende a 0. Cuando esta cantidad es aproximadamente igual a 0, yo puedo decir que esta cantidad de acá, que se va a convertir en un diferencial de área, ahora sí va a tener una altura dada por f de x. ¿Listo? O sea que nosotros podemos decir que el diferencial de área ahora sí va a ser igual a f de x, pero obviamente aquí ya no voy a llamar a este señor delta x porque es un valor muy próximo a 0, es un valor muy pequeño, entonces nosotros ya sabemos que eso se conoce como dx. Pero de esta expresión, ¿yo qué conozco? Es que esta cantidad que se encuentra acá tiene que ser igual a la derivada del área, como lo hemos visto en videos anteriores. Por lo tanto, la derivada del área con respecto a x va a ser igual a f de x. Y esta parte de aquí es muy interesante y es importante para lo que vamos a hacer ahora. La derivada del área con respecto a x es la función. Yo puedo relacionar el área, que realmente
sería una primitiva para f, ¿cierto? Puedo relacionarla con otra primitiva de la función f minúscula. Esa otra primitiva es f mayúscula. Yo puedo decir que a sub x va a estar relacionada con f de x, pero van a diferir con respecto a una constante. ¿Por qué razón? Si yo derivo el área con respecto a x o si yo derivo a con respecto a x, ya sabemos que me da f de x. Si yo derivo f mayúscula con respecto a x, me tiene que dar f de x también, porque f es la antiderivada. Y si yo derivo la constante, obviamente no hay ninguna variación, su derivada vale 0. O sea que ambas derivadas coinciden y coinciden con f de x. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que f de x más la constante va a ser igual a la integral desde a hasta x de f minúscula de x por dx. Entonces vamos a hacer un par de cosas. Primero, ¿qué ocurre cuando x es igual a a? Entonces, si x es igual a entonces yo voy a reemplazar donde están las x, la a. Recuerden que esta derivada, perdón, que esta integral al evaluarla en el mismo punto, por una propiedad que ya habíamos visto en el video anterior, eso me da como resultado 0. Por lo tanto, yo puedo decir que c es igual a menos f de a. Como segundo punto, permítanme yo bajo por acá un poco, como segundo punto yo voy a tener lo siguiente: si x es igual a b. Entonces, si x es igual a b, reemplazo de nuevo. Entonces tendría f evaluado en b menos f de a, porque ya c es f de a. Y eso sería igual a la integral desde a hasta b de f de x por dx. Y ya con eso completamos la demostración, algo informal, del teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces supongamos que yo tengo una función g de x dada por coseno cuadrado de x, seno de x. Calculemos el área bajo esa curva, la cual está dada por la curva amarilla, en el intervalo 0, pi. Si yo quiero calcular el área bajo esa curva, puedo hacerlo utilizando sumas de Riemann, como lo hicimos en los videos anteriores. Defino mi función, coloco los rectángulos, utilizo extremos izquierdos, derechos o el punto medio, un número de rectángulos grandes, supongamos 100, 200 rectángulos, y calcularíamos el área. Otra de las formas de hacerlo sería utilizando el teorema fundamental del cálculo. Entonces, si yo logro calcular la antiderivada de esta función y evaluarlas en 0 y pi, que es donde yo quiero calcular el área bajo la curva, entonces ya tendría el valor del área que se solicita. Bien, entonces aplicando algunas técnicas que ya conocemos, nosotros sabemos que la derivada del coseno es menos seno de x, por lo tanto, utilizando el método de sustitución, yo diría que yo tendría la integral de u al cuadrado por du, pero du es menos seno de x, aquí no tengo un menos, o sea que este menos que está a este lado lo paso al otro, o multiplico a ambos lados por menos 1, bien, para obtener seno de x, que es la parte que está acá. Entonces no me puedo olvidar de este signo de aquí por du. Y ahora aquí van a aparecer unos límites que por ahora no me interesa conocer, simplemente sé que hay unos límites de integración. Estos límites no los calculo. Quiero aclarar algo: esos límites no son estos mismos que están acá. ¿Por qué razón? Porque aquí yo vivo en el espacio de las x. Acá yo ya vivo en el mundo de la variable u. Por lo tanto, los límites de integración tienen que ir de acuerdo a esta transformación que se encuentra acá. Ahora, calcular esta primitiva o antiderivada, esta integral, perdón, va a ser muy sencillo. Es igual a menos 1/3. Y aquí ya no va a aparecer una constante, porque la función la voy a evaluar en ciertos límites de integración. Allí invocamos el teorema fundamental del cálculo.
Como mi variable original no era u, sino que era x, entonces me devuelvo. Entonces tengo 1/3 y u lo definí como coseno de x, o sea que eso sería coseno al cubo de x. Voy a evaluar entre 0 y pi. Evalúo donde se encuentra la x, pi, donde se encuentre la x, 0 y resto ambas cantidades. Esa es la parte que se encuentra acá. Entonces tendría menos 1/3 coseno de pi. Ya evalué en el límite de arriba, la parte de acá. Ahora sigue menos. Como aquí tengo un menos, voy a abrir paréntesis. Menos 1/3. Esto aquí está al cubo. Coseno al cubo evaluado en 0. Entonces esto sería 1/3. Permítanme, yo voy a hacer esto de una vez porque así vamos a ahorrarnos algo de espacio en futuros videos. Ese menos 1/3 que aparece aquí, voy a señalarlo con azul. Espero que ustedes vean ese color. Ese menos 1/3 yo lo voy a dejar por aquí afuera de una vez. ¿Listo? Y obviamente ese 1/3 que yo encerraba acá, pues es el 1/3 de aquí y el 1/3 negativo acá. ¿Listo? Pero el paso de aquí a aquí fue haber sacado factor común. Bien, entonces no estoy haciendo nada raro. Pero lo que quiero que ustedes capten es que ese 1/3 yo ya lo coloco acá directamente y me evito este paso que está aquí. Ya van a ver a qué me refiero. Entonces esto sería coseno de pi. Recuerden que coseno al cubo de pi es lo mismo que coseno de pi al cubo menos 1/3 de, colocar aquí, cerrar esto, el menos del teorema, y me queda coseno de pi, que es menos 1 al cubo, coseno de 0, que es 1 al cubo. Entonces sería menos 1 al cubo, menos 1 por menos 1 por menos 1 menos 1, y 1 al cubo es 1, con este menos me queda menos 1. Esto sería un menos 2 multiplicado por este menos 1 sería 2 positivo. El área bajo la curva de la función g de x igual a coseno cuadrado de x seno de x en el intervalo 0 pi me dio como resultado 2/3. Quiero dejarles el siguiente ejercicio. Nosotros en un video anterior ya solucionamos la primitiva de esa función. Ahora lo que quedaría sería solucionar ya la integral definida utilizando este intervalo de integración. Y bueno, no siendo más por el día de hoy, como siempre, decirles que se suscriban, compartan. Nos vemos en un próximo video. Saludos. Chao. Chao.